¿Qué lo hace pensar a usted cuando hablamos de el dedo en la llaga? Vamos a hablar de unos aspectos muy importantes, pero quiero compartir con ustedes un versículo que está en el libro de Juan, capítulo 20, verso 25, y desde ahí quiero iniciar en esta mañana. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos o en la llaga, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estaban hablando los discípulos con Tomás, un discípulo que normalmente hemos escuchado por su falta de fe, de pronto, por su incredulidad, por su pesimismo, pero hoy vamos a arrancar desde ahí, desde esa frase tan importante. Quiero compartir con ustedes unos aspectos, básicamente 3 aspectos, quizás 4, que son importantes, pero quiero llegar a un objetivo muy importante en esta mañana. No es un mensaje extenso, entonces acompáñeme, por favor. Una de las cosas valiosas y relevantes en la vida de una persona o de un creyente es conocer a Dios. Y conocer a Dios realmente no es tan difícil. Basta con mirar la naturaleza, con ver la creación, y podemos identificar realmente en gran parte quién es ese creador que tenemos. ¿Sí? Cuando usted va y mira el agua, cuando usted va y mira los árboles, cuando usted va y mira todo lo que implica la creación, podemos darnos cuenta de que el Dios que creó esto no es un Dios pequeño, no es un Dios limitado, sino que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande. Y miren, no es necesario ni siquiera mirar la Biblia para conocer a ese Dios. Es sorprendente eso. Porque miren, la misma Biblia dice lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Ahora, usted puede mirarse a un espejo, usted es creación de Dios, y darse cuenta la capacidad de amar de Dios hacia nosotros. Usted puede mirar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, dependiendo del caso, a sus padres y decir, puedo identificar el amor de Dios a través de ver su creación. Puedo ver su omnipotencia, ¿sí? Puedo ver su creatividad, puedo ver su gracia a través de su creación. Y esto sin necesidad de mirar a la Biblia o las Escrituras. Pero también contamos con ellas afortunadamente. Entonces, hacer un estudio teológico, si lo pudiéramos llamar de esa forma, nos permite también conocer a Dios. ¿Sí? Si nosotros nos tomamos el trabajo y la determinación o la dedicación de poder estudiar un poco la Biblia, vamos a conocer a Dios aún más. Y esto es importante en la vida cristiana, conocer a Dios. Y muchos estamos trabajando constantemente en que otros conozcan a Dios. Muchos nos han enseñado quién es ese Dios. Muchas personas se han acercado a nuestra vida y nos permiten ver quién es ese Dios que hoy hace parte de nosotros. Y es bonito ver cómo muchos hemos sido edificados con otras personas que nos han dicho, no, mire, este es Dios, Dios es así, Dios sabe hacer esto. Y es bonito ir conociendo a Dios. Este es uno de los primeros aspectos o el primero de los aspectos que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Es importante porque muchos decimos conocer a Dios, muchos estamos seguros de ese Dios que estamos empezando a conocer, estamos muy seguros de ese Dios que hace parte de nuestras vidas o que en algún momento empezó a ser parte de nuestras vidas o que quiere hacer parte de nuestras vidas y quiere darse a conocer. Y lo que les decía es muy sencillo. Con mirar su creación es una parte importante, pero también escudriñando un poco las Escrituras, hablando con Él, teniendo una relación, es conocer a Dios. Ahora quiero ir avanzando con un segundo aspecto. Y es, una de las cosas es ver la obra de Dios, pero también ver sus milagros, porque esto es una bendición para nosotros. Miren, es tremendo cómo Dios empieza a ser parte de la vida de un creyente
manifestándose en la vida de él. ¿Sí? No sé si algunos han tenido alguna experiencia con Dios, pero muchas veces hemos visto provisión de parte de Dios, hemos visto salud de parte de Dios, hemos visto una cantidad de milagros que muchas veces no nos hemos fijado, pero es Dios obrando en ese tipo de cosas. Es bonito ver cómo muchas veces nos levantamos con afán o con una angustia, con una necesidad, y en el transcurrir del día Dios provee, porque ese es el Dios que estamos conociendo y el Dios que se está mostrando a nuestras vidas. Pero hay manifestaciones que algunas personas han tenido de una forma sobrenatural. Unas experiencias que uno dice, uy, eso es tremendo, y eso aporta fe a muchas personas. Les ayuda a creer, ver cómo Dios se manifestó de una forma milagrosa o sobrenatural, porque eso ocurre también en nuestros días, porque Dios no está limitado a lo que nosotros podamos determinar, sino que Él va más allá o por encima de lo que usted y yo podamos pensar. Dios es un Dios bueno, y Él se ha manifestado en nuestras vidas de formas muy, muy hermosas. Muchos hemos tenido experiencias diferentes, todos hemos tenido experiencias muy distintas con Dios. Y eso nos ayuda a crecer en nuestra vida como creyentes. Eso es muy valioso, ¿sí? Espero que usted haya tenido alguna experiencia con Dios y eso haya edificado un poco más su vida y le haya motivado a permanecer en Él. Que usted haya podido ver un milagro económico, un milagro de salud, un milagro, y si quiere, escríbalo ahí, envíelo ahí a través de las redes sociales y compártanos un poquito de lo que Dios ha hecho. Esto es muy valioso. Esto ayuda a que otras personas también conozcan quién es ese Dios y puedan aprender a confiar en ese Dios. Entonces, el primer aspecto es conocer a Dios. El segundo es ver sus obras, ver sus milagros. Quiero compartir con ustedes un versículo que tiene que ver con esto. A mí me sorprende ese texto, me alegra cuando lo leo, yo digo, uff, Dios es un tema salido de lo normal definitivamente. Está en el libro de Hechos capítulo 28, es el apóstol Pablo, en el versículo 1 al 5. Es muy sencillo y ojalá en algún momento pudiéramos profundizar un poco más en este texto. Dice, cuando estuvimos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, ellos habían naufragado. Verso 2, estaba lloviendo y hacía frío, pero la gente que vivía allí fue muy amable. Nos hicieron una fogata y nos recibieron a todos. Pablo recogió unos palos y los estaba poniendo en la fogata cuando una serpiente salió por el calor y lo mordió en la mano. Los de la isla vieron a la serpiente colgando de la mano de Pablo y dijeron, este hombre debe ser un asesino. No murió en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo lanzó la serpiente al fuego y a él no le pasó nada. Ellos esperaban que se hinchara y cayera muerto, pero después de esperar mucho, vieron que no le pasó nada. Así que cambiaron de opinión y empezaron a decir que Pablo era un Dios. Bueno, en algún momento esperamos compartir un poco más de esta parte de la Biblia, pero mire qué tremendo es tener una experiencia como esa, ¿sí? Sin duda la gente que vivía en ese lugar sabían que esa serpiente era venenosa y era peligrosa, y cuando la vieron colgada de la mano de Pablo dijeron, este se va a morir. O sea, vino como prisionero, naufragó, sin duda se pudo haber muerto en el mar, pero llegó a tierra y viene y lo pica una culebra, que man tan de malas. Pero él se quita la serpiente, la tira al fuego y sigue su vida en lo que debe ser, confiado en el Señor. Y ellos se quedan esperando a ver si en algún momento este se va a hinchar y se va a morir, y no pasa nada con él. Y es Dios obrando en la vida de Pablo con un propósito específico. Porque Dios obra en la vida de los que creen en Él. Porque Dios bendice y respalda la fe de sus hijos. Esto es importante. Pero déjeme avanzar con este punto o tercer aspecto en la vida de un creyente. Y es un aspecto de obediencia y servicio. Yo los uní en uno y quiero compartirlo siendo este casi el último punto de mi mensaje en esta mañana. Lo que les decía es un mensaje corto, pero me gustaría que llegara a sus vidas teniendo en cuenta el dedo en la llaga. Entonces, una cosa es obedecer a Dios
¿sí? Y a medida que lo vamos conociendo, a medida que vamos viendo su obra, a medida que vamos viendo cómo Él nos va sosteniendo, pues vamos confiando más en Él y empezamos a obedecerle. Si el Señor dice, no, mire, no haga esto, pues aprendemos a no hacerlo. Y a medida que decimos o aprendemos, tenemos que hacer esto y lo otro, lo aprendemos a hacer. Aprendemos a congregarnos, aprendemos a compartir con un pastor, con un líder, con otras personas, empezamos a ser edificados y esto es muy valioso, ¿sí? Y sin duda esto nos lleva al servicio. Muchos servimos en la iglesia, muchos hacemos una cosa, la otra, y eso es valiosísimo en la vida cristiana. Eso debe ocurrir en la vida de nosotros. Esto es muy valioso, muy importante. Y estoy seguro que eso ocurrió en la vida de Tomás. El que dijo, no, yo no voy a creer en Jesús que resucitó, a menos que yo pueda poner mi dedo en la llaga o en su mano y pueda meter mi mano en su costado. De resto, no voy a creer. Y ahí empezamos a centrarnos en el tema que quería o quiero compartir con ustedes. Mire, en el libro de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 8 y en el verso 16 vemos un aspecto de Tomás muy puntual. Y es que de él no se habla mucho en la Biblia. ¿Sí? Lo encontramos en unos cuantos relatos. Y este es uno, este que quiero compartir con ustedes. Juan capítulo 11, verso 8, dice, sus seguidores le dijeron, maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días. ¿Y vas a ir allá? Entonces Tomás, llamado el gemelo, le dijo a los otros seguidores, vamos, nosotros también para morir con él. O sea, mire la actitud de este hombre, del que normalmente decimos, Tomás es el típico ejemplo del que no tiene fe. Sí, sin duda esta puede ser una respuesta muy pesimista, pero era un hombre que estaba ahí con el Señor. Había estado compartiendo, les cuento el contexto de de estos dos versículos, es cuando Lázaro está enfermo, Marta y María mandan a llamar a Jesús y Jesús da una respuesta muy particular. Tranquilos, esperemos, y esperaron ahí 2 días más. Pero Jesús finalmente dice, bueno, vamos a ir. Y los apóstoles que habían estado con él allá, ¿sí? En este lugar donde vivía Marta, María y Lázaro, habían tenido una experiencia y es que los iban a matar, o especialmente a Jesús lo iban a matar. Entonces no querían ir allá. Pero en ese momento Tomás, el incrédulo o el pesimista, como usted lo quiera llamar, que en mi opinión, espero que esto cambie el día de hoy con respecto a la vida de él, podemos ver que este hombre dice, no, pues vamos. Y si tenemos que morir, pues lo hacemos. Es una persona que ha estado compartiendo con Jesús, ha visto milagros, lo ha conocido, ha visto su obra, ha aprendido a obedecerlo y ha aprendido a servirle. Esos 3 aspectos que habíamos nombrado hace un momento se habían visto en la vida de Tomás. Sin duda, él conocía quién era Jesús, sabía, estaba viendo quién era, veía sus obras, veía su hacer, lo escuchaba, aprendía sin duda de él, empezó a servirle porque en muchos relatos se ve cuando él queda registrado entre los 12 apóstoles, pero es el mismo que dice, si yo no meto mi dedo en su llaga, no voy a creer que él resucitó. Vamos a entrar a esta parte que en mi opinión es una parte sumamente importante en la vida de un creyente. Porque es que conocerlo, ver su obra y obedecerle son aspectos importantes en la vida de un creyente. Son necesarias en la vida de un creyente. Y si usted ha sido un cristiano por algún tiempo, sin duda le ha conocido, ha visto sus obras, ha aprendido de él, le ha obedecido y le puede estar sirviendo. Pero muchos vemos ese mover en las iglesias cuando las iglesias se llenan, porque hay personas que van a conocer al Señor, van a ver su obra, van a obedecerle, van a servirle. Se ve en los centros comerciales, se ve en la calle, se ve en las familias, y esto es muy importante. Pero déjeme
ir un poquito más allá. Quiero decirles que conocer a Dios, ver sus obras, obedecer, servirle, nos debe llevar a algo que es aún mayor. Quiero leer para ustedes Juan, el mismo capítulo 20, pero un poquito más allá del verso 25. Recuerden que en la primera parte los discípulos le tuvieron que contar a Tomás lo que había ocurrido, que estando ellos reunidos con la puerta cerrada, y me gusta mucho ese detalle, Jesús aparece en medio de ellos y les testifica. Les dice, pasa a ustedes, o sea, estén tranquilos. Yo sé lo que ocurrió hace unos días, donde todos salieron asustados, donde yo quedé ahí solo, me crucificaron y era necesario que ocurriera. Pero tranquilos, no los vengo a reprochar. Miren mis manos, miren mi costado, soy yo el que resucitó. Pero ahí no estaba Tomás. Ahora, dice el verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí estaba Tomás con ellos ahora. Estaban nuevamente los 11 reunidos. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros nuevamente. Verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Miren, eso a mí me rompe la forma de pensar, porque una persona que había estado conociendo a Dios, una persona que había visto sus obras, una persona que había estado sirviéndole, sin duda, que había dicho, listo, si hay que morir, pues camine y morimos con él. Jesús mismo le dice, mire, es tiempo de que deje de ser un incrédulo y empiece a creer. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted como creyente, quizás unos minutos, unos días, unas semanas, años. Y puede usted estar feliz de toda la teología que tiene, que es muy valiosa, muy importante. Puede usted estar feliz de ver la creación y asombrarse de porque, uy, ese es Dios. Y eso está bien. Usted puede testificar del Señor me hizo este milagro y me ha provisto y me ha sostenido y he vivido esto con el Señor. Y puede ser valioso. Quizás usted sea un servidor o una persona que constantemente aprende de Él, le sirve. Eso es valioso. Pero la pregunta es, ¿usted realmente está creyendo en Él? La pregunta es, ¿usted cree en ese que está mostrando sus llagas? ¿Necesita usted meter el dedo en la llaga para hoy sí decir, este es Dios? Porque mire lo que ocurre en la vida de Tomás. Versículo 28 del capítulo 20 de Juan. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Hasta ese momento ninguno de los otros discípulos habían puesto a Jesús en ese lugar de Señor y Dios. Esa expresión es la primera vez que aparece a través del incrédulo. Pero ahora reconoce que ese Jesús que estuvo con él, murió, realmente resucitó y él lo puede reconocer como Señor y Dios. Puede que usted lo conozca hace mucho tiempo. Puede ser que usted le sirva. Puede que usted haya tenido muchas experiencias con Él. Pero en este momento, Él es su Señor y su Dios. En este momento, Él es el Dios de su vida. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque cuando reconocemos que Él es el Señor y que Él es Dios, nuestra voluntad, nuestros deseos, quedan sujetos a lo que Él sabe hacer. Cuando reconocemos que Él es el Señor y Él es el Dios, podemos postrarnos a su voluntad y someternos a lo que Él sabe hacer. Una cosa es que usted sirva, una cosa es que usted haga lo que le han dicho, una cosa es que usted lo conozca y otra cosa es que reconozca su señorío.
Una cosa es que usted reconozca que Él realmente es el Dios de su vida. Una cosa es que usted vaya a la iglesia, que usted asista y se escuche todas las predicaciones que hay en las redes sociales, y esto lo digo constantemente. Y otra cosa muy diferente es que Él sea su Dios, que Él sea su Señor. Sin duda, Tomás, un pescador que compartió con él bastante tiempo, que le dijo, sí, listo, yo te voy a seguir, hasta ese momento lo pudo reconocer como Señor y Dios. ¿Por qué? Porque quizás fue necesario que viera que sí tenía una marca en su vida, que quizás sí tenía una llaga, que quizás sí tenía su costado abierto. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esto? Que Jesús no lo reprochó, porque Jesús conoce que somos personas que podemos cometer errores, que podemos flaquear, que sin duda necesitamos formación y aprendizaje, pero su gracia está por encima de sus errores. La gracia de Jesús para Tomás estuvo por encima de su incredulidad, por encima de sus dudas, por encima de su forma pesimista de ser. Y algunos historiadores se atreven a asegurar de que el mensaje de Cristo llegó a la India a través de Tomás. Y es tremendo pensar que llega a un lugar donde hay tantos dioses, donde hay tanta idolatría, y lleva un mensaje por una razón sencilla. Ahora estaba convencido de que ese Jesús con el que estuvo andando era su Señor y era su Dios. Ahora pudo tener la capacidad de salir de su comodidad, tuvo la capacidad de salir de su conformidad, tuvo que salir de su manera de pensar y reconocer, ahora ese es mi Señor y mi Dios. Y esto cambia nuestra manera de vivir el cristianismo. Porque el cristianismo no solamente se trata de conocerlo, sí es valioso, pero hay muchos teólogos que no creen en él. Muchos han visto sus obras y sus milagros y terminan apartándose de él. Muchos le han obedecido en muchos aspectos y le sirven y terminan alejándose de él. Pero el que lo reconoce como Señor y como Dios, sabiendo que él estaba por encima, le aseguro que no vuelve a ser el mismo y no vuelve atrás. Porque se trata de eso. Dicen los historiadores que así como su maestro fue atravesado con una lanza, Tomás murió de la misma forma, atravesado por una lanza en la India. ¿Cómo? Sirviéndole al Señor. Convencido de su ministerio, convencido del evangelio que le predicó el hombre al que le dijo, yo quizás no sé si sea él el que resucitó, pero ahora estaba seguro y convencido y pudo servirle porque entendió que él era su Dios. No sé si alcanzó usted a dimensionar esa palabra. Él es su Dios. No es algo pequeño. No es al que hoy le damos la oportunidad y si yo estoy de buena actitud y estoy bien, entonces sí es mi Dios. Pero si estoy de malas pulgas, entonces lo dejo de lado. No, un momento. Si Él es su Dios, es un Dios grande. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios omnipotente. Es un Dios omnipresente. Es un Dios santo. El que nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Déjeme terminar con esto. Para Tomás como para cada persona es necesario reconocer la soberanía y el gobierno de Dios en su vida. Pero nada sacamos con conocerlo si nuestro conocimiento no nos humilla ante su grandeza. Usted no saca nada sabiendo todo lo que puede saber si eso en cambio de humillarlo delante del Señor lo que lo hace es sentirse más delante de los hombres. No saca nada con conocer a Dios si su corazón realmente no se rinde humillado delante de Él. Nada nos sirve, de nada nos sirve ver sus obras y verlo actuar si no nos convence de que es un Dios vivo y todopoderoso.
que tiene la vida de cada ser humano en sus manos. Usted pudo haber experimentado un milagro sobrenatural, cosas tremendas. Pero si usted no lo reconoce como un Dios vivo y todopoderoso, déjeme decirle que ese milagro no sirvió de nada. Si usted tuvo una experiencia sobrenatural con Dios, la que usted quiera llamar y la que usted diga, no, es que yo lo vi. Lo valioso de eso es que usted lo reconociera como un Dios vivo, que tiene su vida en sus manos. Y por último, de nada sirve obedecerle si no es para darle gloria a Él. Usted puede estarle obedeciendo y mofarse de que usted es muy obediente, pero la obediencia a Dios debe llevarnos a darle gloria a Él. Servirle a Él debe ser para su gloria y no para su propio beneficio. Servirle a Dios no es para nosotros. Servirle a Dios es para Él, cuando hemos logrado reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, y nosotros sencillamente somos personas en las que Él ha puesto su gracia. Déjeme terminar con una corta oración. Y quiero darle gracias por estar ahí conectado. Por favor, comparte este mensaje con otras personas. Señor, te damos gracias por esta buena oportunidad, porque muchos aspectos de nuestra vida cristiana están funcionando, pero a veces deja de funcionar la más importante, que es reconocerte a ti como el Señor y el Dios de nuestras vidas. Tómanos en tus manos, tómanos en tus brazos, Señor, y no nos sueltes jamás, porque dependemos de ti, te necesitamos a ti, confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a acercarnos confiadamente a través de tu gracia, Señor, porque aunque sabemos que tenemos errores, que hemos fallado y que fallamos constantemente, tu amor es el que nos ha sostenido. Pero ayúdanos a estar convencidos de que tú eres el Señor y el Dios de nuestra vida, que no es suficiente con conocerte, que no es suficiente con ver tus obras, que no es suficiente, Señor, con obedecerte y servirte, si no eres realmente nuestro Dios. Ayúdanos a saber que eres el Dios de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.